Bienvenidos a la receta de hoy. Te voy a enseñar a preparar una deliciosa terrina de pollo y cerdo. Recuerda que los ingredientes te los dejo en la descripción del video. Cuéntame en los comentarios qué nombre le dan a esta carne en tu país. Lo primero que vamos a elaborar es el aliño para nuestras carnes. Cogemos las cebollas, las picamos en trozos para luego echarlas en la licuadora. Agregamos aceite y empezamos a licuar. Mientras está licuando le vamos a agregar los ajos. Debe quedar muy bien procesado. Aparte, en diferentes recipientes vamos a poner las carnes para echarles el aliño. Yo recomiendo aliñar las carnes de un día para otro para que queden con un mejor sabor. Vamos ahora a picar la zanahoria. Esta debe ir muy finamente. Y así nos ha quedado la zanahoria. Bueno, ahora el pollo lo vamos a picar en trozos medianos, para luego echarlos en la picadora o en el procesador de alimentos que estés usando. Esta carne debe ir muy bien procesada, sin trozos grandes o duros. Una vez tengamos las carnes ya molidas, vamos a empezar a agregar los ingredientes que tenemos. Yo pasaré esta carne a un recipiente más grande para que me quede más fácil revolver los ingredientes. Agregamos los huevos, la zanahoria. Yo le agregué un poco de apio que le da muy buen sabor, pero esto es opcional. Luego echamos un poco de sal al gusto. Revolvemos muy bien. Recuerda que las cantidades que te he dejado en la descripción van por mitad para cada carne. Luego agregamos la mostaza, la salsa de soya y continuamos revolviendo. Necesitamos que nos quede muy bien mezclado. Ahora vamos a agregar un poco más del aliño que preparamos. Y nuevamente revolvemos. Es hora de agregar el pan rallado. Recuerda que son 2 paquetes de la cantidad que te mencioné en la descripción. Esto es para que la carne amarre bien y así no se nos desbarata. Y este también le da un buen sabor a nuestra carne. Yo le he agregado un poco de tocineta. Este también es opcional. Asimismo, preparamos la otra carne, es decir, la de cerdo. Ahora cogemos un molde. Yo he cogido un molde de pan. Tú puedes usar una refractaria o un molde que se te facilite. Lo engrasamos con mantequilla por todos lados y pan rallado, así como lo estás viendo. Debe quedar bien untado para que no se nos pegue y se nos facilite desmoldarlo. Vamos a poner en los laterales algunas tiras de tocineta. Aclaro, esta carne la puedes hacer sin la tocineta. Yo lo he agregado por el buen sabor que le da. Iniciamos a armar nuestra terrina, así que ponemos una capa de pollo. Debe quedar bien apretadita, es decir, debes presionar en cada capa que vayas colocando. Luego agregas una capa de carne de cerdo y repite este proceso hasta terminar de llenar tu molde. Por último, cruzamos la tocineta, así como te muestro. Tapamos y llevamos al horno en baño María
en la opción abajo a una temperatura de 400 grados por hora y media. Luego destapamos y lo dejamos media hora únicamente con fuego arriba para que dore. Así es como luce nuestra terrina. Para desmoldarla debemos esperar que se enfríe y ya nos queda lista para porcionar. Mira cómo se ven las capas de la preparación. Esta carne la puedes poner en tus sándwiches, en tus comidas o en tus desayunos, en lo que tú quieras. Yo he acompañado mi terrina con un puré de papas y unas verduras salteadas. Si te ha gustado esta receta, compártela en tus redes sociales para que tus familiares y amigos puedan prepararla. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis recetas. Hasta la próxima.